¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Méndez y bueno, les doy las gracias por continuar con nosotros en este cuarto Congreso de Administración Hospitalaria, el cual, bueno, Universidad IEU se complace en presentar. Tengo el gusto de compartir este espacio con el doctor Rafael Eberto Guillén Villatoro, quien es médico pediatra con subespecialidad en medicina del enfermo pediátrico en estado crítico por el Instituto Nacional de Pediatría y es director del Hospital de Especialidades Pediátricas. En esta sesión, él nos compartirá la experiencia del Hospital de Especialidades Pediátricas ante COVID-19. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias al comité organizador y a la Universidad IEU por tomarnos en cuenta para plantear estas experiencias vividas durante este año tan complejo que hemos tenido todos los hospitales y todo el sistema de salud en nuestro país. Pues bueno, vamos a platicar acerca de la experiencia del Hospital de Especialidades Pediátricas al respecto de esta pandemia que vivimos. Entonces, los objetivos de esta charla va a ser describir un breve panorama del SARS-CoV-2 que ya han estado revisando en distintas ponencias, espero no ser reiterativo, exponer las funciones habituales del Hospital de Especialidades Pediátricas para quienes no tengan el gusto de conocerlos y hacer un sumario de las actividades relacionadas en el hospital para la atención de la pandemia SARS-CoV-2. Bueno, como ya todos sabemos, a principios de diciembre del 2019 se detectó una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. A raíz de ello, las autoridades sanitarias de China se vieron sorprendidas por una serie de neumonías de origen desconocido que poseía una gran facilidad para su expansión. No tardó en encontrarse cierta similitud con las epidemias previas de coronavirus, del síndrome respiratorio agudo severo en 2003 y del síndrome respiratorio del Medio Oriente ocurrido en 2012. Con la diferencia de que esta nueva epidemia provocaba más fallecimientos, aunque con una menor letalidad. Al virus causante se lo denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave y a la enfermedad COVID-19. El 1 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud solicitó nueva información a las autoridades sanitarias chinas para evaluar adecuadamente el riesgo real de la epidemia. En aquel tiempo se consideraron válidas las medidas que previamente se aconsejaban para la gripa y las infecciones respiratorias graves y no se consideró necesario limitar viajes internacionales. En un principio se pensó que el brote epidémico podría ser controlado a nivel local en China, sin embargo, rápidamente se empezaron a diagnosticar casos en distintos países. Y en México tuvimos el primer caso registrado el 27 de febrero y en nuestro estado de Chiapas el 1 de marzo, apenas 2 días después. El 11 de marzo de 2020, ante la rápida y progresiva expansión de la epidemia a nivel internacional, la OMS decretó el estado de pandemia. Y el 12 de marzo de 2020, el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización de Salud, decía que esta epidemia es una epidemia que se podía controlar. Los países que decidan renunciar a medidas fundamentales de salud pública pueden acabar enfrentándose a un problema mayor y a una carga más pesada para el sistema de salud, que requiera medidas aún más severas de control. Todos los países deben encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la salud, la prevención de los trastornos sociales y económicos y el respeto a los derechos humanos. El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó una serie de medidas, dentro de las que destacan las de reconversión hospitalaria, así como las jornadas nacionales de sana distancia, entre otras. Actualmente, pues nos encontramos en esta nueva normalidad, en donde estamos a través de la semaforización de riesgo epidemiológico. Pues en nuestro hospital, el Hospital de Especialidades Pediátricas, se empezó a preparar desde enero a través de los diferentes comunicados que la Comisión Coordinadora emitió y a través del Comité de Control y Detección de Enfermedades nosocomiales, se empezaron a realizar una serie de sesiones para ver qué tan preparados podíamos estar para esta pandemia, que era evidente que en algún momento nos iba a llegar. El Hospital de Especialidades Pediátricas es una unidad aplicativa del Centro Regional de Alta Especialidad, que se encuentra contemplada su fundación en
el Plan Maestro de Infraestructura y que la meta para el Plan Nacional de Salud 2007-2012 era contar con 10 hospitales regionales de alta especialidad. Estos hospitales regionales de alta especialidad estaban con la intención de descentralizar la atención de alta especialidad que se recibía únicamente en el centro del país a través de los institutos nacionales. Y nuestro estado, afortunadamente, se pudieron realizar 2 hospitales para su atención. El Hospital Pediátrico de Especialidades Pediátricas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el Hospital Ciudad Salud para la atención de adultos en Tapachula. Dentro de las actividades sustantivas por decreto de creación, los hospitales del centro regional incluyen la de brindar atención médica, la formación y desarrollo de recursos humanos y de investigación. A través del tiempo se han ido creando nuevos hospitales con la misma finalidad. Y surge finalmente el 28 de marzo del 2006 el CRAE como establecimiento público del Sistema Nacional de Salud, integrante de la red de servicios de alta especialidad y dependiente del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, de los servicios estatales de salud. Y es en el 29 de noviembre del 2006, como centro regional, se crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Dentro de los objetivos enmarcados en el decreto de creación y el estatuto orgánico son los de proporcionar servicios médico-quirúrgicos ambulatorios hospitalarios de alta especialidad, además de fungir como hospital de referencia para efectos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora FONSABI, formar recursos humanos altamente capacitados, diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización del personal profesional técnico y auxiliar, impulsar la realización de estudios e investigación básica, clínica y experimental, además de implantar esquemas de contratación de servicios profesionales y técnicos y prestar servicios de alta especialidad a otros organismos. Este es la estructura orgánica del Centro Regional de Alta Especialidad. Lo que ven ustedes en rojo es lo que se encarga del Hospital de Especialidades Pediátricas y el Centro Regional de Alta Especialidad, que es el ente administrativo de ambos hospitales, tanto el de Tapachula como el de Tuxtla Gutiérrez, dedicado a la atención pediátrica, es quien coordina a través de las direcciones de administración y finanzas, así como de planeación, enseñanza e investigación, y el departamento de jurídico, las actividades administrativas fundamentalmente del Hospital de Especialidades Pediátricas, que depende directamente de la Dirección General del CRAE y que tiene a su cargo la dirección médica del hospital, una dirección de operaciones, que es un modelo, y la subdirección de enfermería. Nuestro hospital cuenta con 69 camas sensables que están divididas en los diferentes servicios, como son el servicio de hemato-oncología, el servicio de cirugía, el área de servicios clínicos. Tenemos dos camas para la unidad de trasplante renal y 8 camas para hospitalizaciones de recién nacidos. En cuanto a la infraestructura en camas no sensables, contamos con 74 camas, dentro de las que destacan las de atención al paciente crítico, como son admisión continua y las terapias intensivas. Nuestro hospital originalmente se tenía pensado en contar con 26 especialidades de índole pediátrico. Sin embargo, el crecimiento gradual del hospital en estos ya casi 15 años de su desarrollo ha hecho que esto se vaya aumentando. Si bien en los primeros años fue difícil contar con una plantilla de personal médico y de enfermería especializado que fuera estable, en los últimos 5 o 6 años esto ha sido una realidad y actualmente contamos con 41 especialidades médicos quirúrgicas y además de los servicios de psicología y nutrición. Obviamente destacan todas las subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas con enfoque pediátrico. Estos servicios se encargan de dar atención médico-quirúrgica en 32
servicios, como los que ya he mencionado. En esta tabla quise enmarcar el desarrollo gradual que ha tenido en cuanto a los indicadores de productividad el Hospital de Especialidades Pediátricas, en los cuales se puede observar pues, que todo el tiempo ha sido un crecimiento de forma exponencial, manteniendo tasas de ocupación en cuanto a sus camas sensables habilitadas de en promedio 80%. Asimismo, se realizan cirugías de alta especialidad que en su momento eran pacientes que tenían que trasladarse hacia la Ciudad de México o, pues, por otro lado, fallecer a causa de una enfermedad que puede ser corregida a través de la cirugía. Por mucho, hay dos patologías que destacan. Una son las enfermedades congénitas, las distintas malformaciones y alteraciones cromosómicas, y por otro lado, como causas de egreso hospitalario, el cáncer. Es por eso que se realizó esta distribución y contamos ahora con 29 camas para la atención de pacientes hemato-oncológicos, seguido por enfermedades de la sangre y de los tejidos hematopoyéticos, así como alteraciones del aparato digestivo, genitourinario, sistema respiratorio, entre otros. Hay cifras que son necesarias dar y nuestra principal causa de defunción siguen siendo las neoplasias. En conjunto con el Hospital San Lluc y a través de la vinculación con Casa de la Amistad, se están trabajando dos proyectos muy importantes para disminuir la mortalidad en el paciente oncológico. Uno es la escala de valoración de alerta temprana, que se encarga de que podamos diagnosticar de forma precoz los pacientes que pueden llevar a un deterioro, y también la hora dorada, que se encarga de que el paciente, tan pronto tenga fiebre, pueda recibir los antibióticos necesarios y con eso mejorar su supervivencia de la sepsis. Ante esta enfermedad y teniendo el hospital con todos estos servicios, se realizaron una serie de actividades para poder atender esta pandemia que se nos venía, y se empezaron, como he mencionado, las labores de planeación desde el mes de enero, y de forma gradual se han ido tomando una serie de acciones. Voy a ir mencionando cada uno de estos ítems para hacer más explicativa la charla. En cuanto a coordinación intra e interinstitucional, quiero mencionarle que de todos los hospitales regionales de alta especialidad, los de Chiapas no fueron considerados hospitales COVID. Esto es porque la Secretaría de Salud a nivel estatal definió la creación de nuevas clínicas para la atención de patología respiratoria COVID-19. Dentro de ellas consideró una clínica de atención pediátrica. ¿Qué se hizo al interior del hospital? Se realizó una instalación del Comité de Seguridad y Atención Médica en caso de desastres, y actualmente ha llevado durante el periodo 13 reuniones de trabajo. Por otro lado, la titular del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas se integró como vocal del Comité Estatal de Seguridad en Salud, que siguen sesionando de forma diaria a las 6 de la tarde, y que obviamente ha permitido que estemos en íntima comunicación con la Secretaría de Salud del Estado. Se estableció además una coordinación con el Instituto de Salud del Estado para la atención y referencia de pacientes, y se declaró en sesión permanente al Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales con la finalidad de evitar un brote hospitalario por COVID. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre directivos de enfermería de las unidades médicas coordinadas por la comisión coordinadora y autoridades de esa dependencia. Así también se participó con el Instituto de Salud del Estado e instituciones del sector salud, como el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas,
para la implementación de un área COVID pediátrica en el Hospital Vida Mejor de ese mismo instituto. Cabe participar que varios médicos y enfermeras con experiencia en la atención de pacientes en estado crítico dieron un paso adelante y se sumaron y en la planeación y el echar a andar esta clínica. Asimismo, a través de la coordinación con la comisión coordinadora, se logró el apoyo de medicamentos como haloperidol, meropenem, pantoprazol y diversos insumos médicos, así como equipos de protección personal. Dicen por ahí que la calidad y los procesos en la atención médica también tienen que empezar con capacitación y terminar con capacitación. De tal manera de que en el hospital se llevó a cabo una ardua labor de capacitación a todo el personal. Se capacitó a 767 trabajadores de las áreas médica, paramédica, enfermería, administrativos y de los diferentes servicios subrogados con respecto al panorama epidemiológico del COVID-19 y al plan de reconversión hospitalaria. Además de que se capacitó a todos los familiares que estaban en ese momento en el hospital con respecto a higiene de manos y precauciones estándar. Se capacitó a 76 trabajadores del servicio de limpieza, 563 trabajadores de las áreas médica, paramédica, enfermería, entre otros, en cuanto a la temática de RPBI y uso adecuado del equipo de protección personal ante la pandemia de COVID-19. Asimismo, se capacitó con respecto a la actualización de transmisión y medidas de prevención por COVID-19 a un total de 601 personas. Se envió a personal de enfermería para pulir el procedimiento del uso correcto de los equipos de protección personal al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y el procedimiento que se había realizado al interior del hospital no tenía grandes diferencias con el instituto, pero quisimos que nuestros capacitadores estuvieran vigentes y tuvieran los mejores conocimientos para estar listos y preparar al resto del personal para esta atención. El personal de laboratorio se le envió a capacitar también en cuanto a la toma de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública y a coordinadores médicos, personal médico operativo de los servicios de infectología, de laboratorio, de pediatría, de terapia intensiva, así como personal directivo, asistió a las sesiones virtuales y presenciales impartidos los días 30 de abril, 7 y 21 de mayo en materia de salud mental. Se realizaron diferentes actualizaciones en el manejo del paciente en estado crítico con los cursos de interpretación de gasometría, algoritmo de reanimación cardiopulmonar, algoritmo de reanimación avanzada, cuidado de la piel en el uso del equipo de protección personal y manejo de circuito cerrado en pacientes intubados. Además, se dio capacitación y actualización a distancia utilizando las diversas plataformas que la Dirección General de Calidad en Salud ponía a la mano. Se crearon capacitaciones en línea para el personal del CRAE en materia de inteligencia emocional. En total, se capacitaron a más de 1,200 personas y se han impartido más de 42 temas en los diferentes turnos. En cuanto a la infraestructura hospitalaria, se realizó un programa de reconversión hospitalaria para poder contar con un área específica para la atención de pacientes que pudieran ser sospechosos o con patología COVID, porque existe una gran cantidad de pacientes como los que atendemos en el hospital, oncológicos, de malformaciones, que al único hospital que reconocen como suyo es al nuestro, y llegan de forma inmediata a nuestro triage para la atención de las urgencias que presentan. Se realizaron
simulacros para ver cuál era la mejor opción para poder definir en dónde debían de ser atendidos estos pacientes, y se decidió que el área de admisión continua fuera el área de reconversión hospitalaria, que les voy a enseñar más adelante. El área de admisión continua como tal se movió al segundo piso y se creó un algoritmo de atención para continuar brindando estos servicios. Se creó el triage respiratorio y nuestra área de reconversión cuenta con una sala de choque, un equipo de respuesta rápida, incluso con quirófano, ultrasonido y equipo portátil de rayos X. Una parte muy importante era controlar en su momento los flujos de entrada y salida. Por lo tal, se modificaron las entradas al hospital. Teníamos una entrada principal donde llegaban tanto personal como usuarios del hospital. Se modificaron y por el área del estacionamiento se crearon las entradas peatonales. Se definieron el trayecto que debían de seguir el ingreso del personal, que tenía que atravesar ciertos camellones. Se pusieron señaléticas específicas para que pudieran continuar con el ingreso ordenado, y se colocaron lavamanos y alcohol gel en todos los accesos hospitalarios. Se mantuvo el acceso a los pacientes familiar de hospitalización con la instalación además de filtros para, en donde se les llenaba un breve cuestionario de síntomas que pudieran hacer sospechosos, y se definió que con un solo síntoma que resultaran sugerente de enfermedad por COVID, tenía que pasar al área de triage respiratorio para poder descartar esa enfermedad en una valoración mucho más compleja. Este área de acceso para la patología respiratoria es el área de ingreso de ambulancias, en la cual se ubicó el triage respiratorio y el área de reconversión. Ese es el ingreso para nuestra área de admisión continua, ahora área de reconversión hospitalaria. Se generó una vía distinta para el acceso de camillas de forma ordinaria, porque seguimos atendiendo pacientes con patología oncológica. No se suspendió, la consulta externa siguió abierta para la atención de estas patologías. Asimismo, referencias de malformaciones congénitas de aparato digestivo, de aparato urinario, de aparato cardiovascular y también de columna. Este es el ingreso habitual que sigue teniendo los pacientes cuando llegan referidos, algunos de ellos con pruebas negativas si es que fueran necesarios. El resto llegan con interrogatorios negativos a sospecha de enfermedad, y este es el área de ingreso para pacientes con patología respiratoria aguda grave. Nuevamente, otra perspectiva del consultorio del triage hospitalario, donde se adecuó esta área, se ubicaba como el área de monitorización de hospital seguro, y se habilitó con extractores de aire adecuados para poder mantener unos flujos de aire que fueran seguros tanto para los pacientes que llegaban como para el propio personal que ahí se desenvolvía, y que para la valoración tenía que contar con todo el equipo de protección personal. Ahí era donde estaba Hospital Seguro y se volvió el consultorio de triage respiratorio. Se habilitó con una camilla para facilitar los diferentes traslados, y enfrente esta área de admisión continua se volvió nuestra área de reconversión hospitalaria. Esta área de reconversión hospitalaria contó con 6 espacios para patología grave, que son pacientes que requieren hospitalización de acuerdo a estos criterios para la enfermedad de COVID, y 6 camas para atención de pacientes críticos que además pueden requerir monitorización, ventilación y atención del servicio de terapia intensiva.
Con la finalidad de evitar movilidad y flujos de pacientes al interior de nuestro hospital, se habilitó una área de choque en el hospital que contaba con un quirófano completo, con mesa, con una máquina de anestesia. Se hicieron los protocolos y resultaron ahí operados algunos pacientes a los cuales todavía no se les había podido descartar la enfermedad por COVID. El consultorio, que habitualmente estaba un poco más al interior, se tuvo que reconvertir y se volvió el área de salida del vestidor donde se retiraban el equipo de protección personal. Se modificó esta parte de la entrada para poder hacer que las camillas pudieran ingresar hacia el hospital tras descartarle la enfermedad por COVID-19. Se crearon flujogramas en los cuales los pacientes y los médicos pudieran tomar las decisiones de forma lo más adecuado posible para que nuestros pacientes siguieran su camino, y tanto descartábamos la enfermedad, ingresaban a los pacientes al hospital, y si algún paciente resultaba positivo, en la medida de lo posible, eran canalizados a la clínica pediátrica de Ixteche. Debo aclarar que inicialmente los planes de reconversión hospitalaria y de la creación, el echar a andar esta clínica pediátrica, fueron un tanto cuanto difíciles, debido a que era muy complejo poder encontrar a médicos que quisieran, y a personal de enfermería que quisieran trabajar en esta situación de pandemia en las clínicas del Estado. Es por eso que el director de la clínica fue un médico pediatra del hospital, a propuesta de la Dirección General del CRAE, y ahí se pudo realizar la adecuada instalación de la clínica, que hasta la fecha sigue funcionando. Se reorganizaron los diferentes servicios y procedimientos al interior del hospital. Con la finalidad de garantizar una sana distancia entre pacientes, se asignaron camas alternas en las áreas de hospitalización. Hasta teníamos ambientes que teníamos 6 pacientes por cada una de las salas, y se disminuyó a 4 para garantizar esto. El ingreso de pacientes por consulta externa que requieren hospitalización se etiquetaron en módulos específicos en los cuales la vigilancia sigue siendo estrecha. Al menor sospecha o aparición de síntomas, son llevados al área respiratoria para hacer el descarte de la enfermedad. Y a los pacientes con pruebas negativas se les acomodó en otros espacios. En cuanto al personal de atención a los servicios de hospitalización, como el resto de las unidades hospitalarias en el país, pues nuestra cantidad de personal se vio disminuida derivado de los acuerdos emitidos para población vulnerable. Sin embargo, aquí lo que hicimos es que, al diferir las atenciones en consulta externa y cirugía programada, a los médicos subespecialistas se les asignaron nuevas funciones, y la verdad es que hubo una muy buena participación. Se sumaron a la plantilla de médicos que atiende pacientes en las áreas de hospitalización. La consulta externa se modificó, se mantuvieron abiertas la atención prioritaria de pacientes, así como toda la atención oncológica y la recepción de pacientes prioritarios también para hospitalización. Nuestro hospital de día, que está considerado dentro de las camas sensibles, se encarga de infundir de forma ambulatoria diversos medicamentos para pacientes con inmunodeficiencias primarias, así como enfermedades lisosomales, diálisis peritoneal, hemodiálisis, quimioterapia ambulatoria. Toda esa área de hospital de día se mantuvo funcionando de forma normal.
Para que un paciente pudiera ingresar, se limitaron también el ingreso de un solo familiar por cada uno de los pacientes. Cada paciente familiar tiene que pasar un cuestionario breve de filtro para ver que no tenga ninguna sintomatología, y todo el hospital funciona como vigilantes. Ante el menor síntoma preferimos mantener a los pacientes bajo revisión y en observación y reprogramar el resto de las atenciones. Se redistribuyó personal, principalmente del área de enfermería, para cubrir las licencias del personal con factores de riesgo, y se tuvieron que reprogramar en algunas ocasiones también las vacaciones. Se integraron una gestión por procesos a partir de grupos multidisciplinarios. Se elaboraron y difundieron 21 procesos internos para la atención de pacientes con la infección por SARS-CoV-2. Debo aquí de mencionar que fue un trabajo muy arduo de todas las áreas del hospital que participaron para que esto fuera posible. Se integró además el programa de actuación de enfermería ante la contingencia de COVID-19, el cual es un instrumento técnico operativo que persigue en su esencia limitar el desgaste profesional de enfermería, preservando la integridad y satisfacción laboral dentro de un marco normativo y filosófico de la institución. Se adecuaron los procedimientos internos para la referencia y contrarreferencia de pacientes. Se implementó el procedimiento de toma de muestras para la detección de COVID por parte del personal del laboratorio de patología clínica de este hospital, y se publicaron todos estos procedimientos en la página interna de InfoGep para que todo el personal pudiera estar informado acerca de cómo se iban a estar atendiendo a los pacientes durante este momento de pandemia. Tuvimos momentos complejos que vivimos, al igual que muchas otras instituciones, por esta falta de abasto de equipos de protección personal. Sin embargo, la institución esforzó en poder comprar cubrebocas quirúrgicos de doble capa, mascarillas N95, entre otros. Asimismo, también otros aditamentos, y se consiguió equipamiento para el hospital a través de 2 videolaringoscopios para poder garantizar el manejo de aerosoles en los pacientes con COVID. Se invirtió en la protección del personal. Esto es, fuimos completamente en apego a todos los lineamientos y acuerdos que fueron emitidos por el gobierno federal con la finalidad de resguardar a nuestros compañeros que contaban con valores de vulnerabilidad o situaciones de vulnerabilidad, con la finalidad de no exponerlos a una infección por el virus SARS-CoV-2. Asimismo, como parte de las acciones de seguridad del trabajador y de mitigación de riesgos, se determinó el resguardo domiciliario inmediato y seguimiento de 127 trabajadores que fueron contactos de pacientes o personal con prueba COVID positiva durante un periodo de 14 días. Fueron momentos complejos que se vivieron en el hospital, pero gracias a la voluntad y el apoyo decidido de muchas de las personas que trabajan ahí con nosotros, pudimos sacar adelante esta tarea. Se entregó equipo de protección personal, caretas, cubrebocas quirúrgicos, cubrebocas N95, gogles, etcétera, en muchas de las ocasiones adquiridos por el hospital y en algunos de los casos a través de donaciones con la participación del patronato del Centro Regional de Especialidad, personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo, que se apegaron al protocolo de uso de equipo de protección personal. Durante el mes de febrero se aplicaron 482 dosis de vacunas contra influenza al personal, pacientes y familiares de la unidad. Se implementó también un programa de detección de la infección por SARS-CoV-2 para el personal del hospital, y aquí mi agradecimiento de forma muy importante al ISSSTE y
al Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud porque dieron todas las facilidades para que los pacientes y el personal, sobre todo, que presentara sintomatología, se le pudieran realizar pruebas de laboratorio para poder descartar esta enfermedad. Se realizaron 45 pruebas intradomiciliarias, 59 en el consultorio y seguimos contando porque se siguen realizando estas pruebas. Se tramitaron más de 75 incapacidades médicas ante el ISSSTE con la finalidad de que los pacientes pudieran, el personal no tuviera que estar saliendo de su casa para hacer este tipo de trámites y mantener este aislamiento tan necesario para todos. Asimismo, en cuanto a la contratación de personal y la plantilla del personal, es importante mencionarles que 102 trabajadores tuvieron licencia por diagnóstico de COVID y al ser considerado un hospital no COVID, solo se realizó la contratación de 8 enfermeras. Afortunadamente, la productividad también disminuyó por múltiples causas. Obviamente, la disminución del cierre de la consulta externa, así también como la disminución en la cantidad de referencias de las unidades fue muy importante. En cuanto a la atención a la salud mental, esta fue una piedra angular en la atención a la pandemia. Se realizó la conferencia Respuesta Emocional por la Contingencia en todos los turnos laborales del hospital. Además, se participó en un proyecto internacional Impacto de la Pandemia de COVID-19 en la salud mental de trabajadores de instituciones de salud, el estudio multicéntrico Héroes, en el cual, en coordinación con la Universidad de Chile y los servicios de salud de Jalisco, se hicieron cuestionarios y se diagnosticaron a personal que estaba cursando con síntomas que los ponían en riesgo, por lo cual a esos pacientes y a los que lo solicitaran se estableció una estrategia de atención del personal de psiquiatría y psicología de nuestra unidad a través de la unidad de neuropsiquiatría del hospital. Se realizaron diversas modificaciones en nuestro sistema de información con la finalidad de contar con información verídica acerca del registro y análisis de la productividad durante la contingencia. Se modificaron consentimientos informados, se generaron procedimientos adicionales del expediente clínico y se alojó un sitio especial en el InfoHep para contar con toda esta información disponible para todos los compañeros del hospital. A través de comunicación social, realizaron trabajo de sensibilización para promover las medidas de prevención y autocuidado de la salud, promoción de acciones de autocuidado que se estuvieron difundiendo en el audio del hospital, comunicación a través de distintas redes sociales de los servicios que se mantenían suspendidos, así como difusión de información preventiva oficial. En el sitio web del CRAI se habilitó un banner para promover la página oficial coronavirus.gov.mx, en donde se puede consultar toda la normatividad relativa a COVID-19 y se elaboraron diferentes dípticos informativos para el personal y familiares sobre medidas preventivas de distintas campañas como la del uso de cubrebocas y equipo de protección personal adecuado para cada situación. En fin, nuestro hospital atravesó momentos difíciles como el resto de los sistemas de salud, pero tengo que agradecer a todos los trabajadores que sin duda alguna son lo más valioso que tiene nuestra institución, ya que sin este trabajo armónico de todas las entes que se encuentran aglomerados en el Comité de Control de Infecciones Nosocomiales, muy particularmente quiero agradecerle a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica por este gran respaldo que vivimos para la atención de la pandemia, así como al servicio de infectología, a las áreas de medicina crítica, anestesiología y subespecialidades
ser un hospital COVID, terminamos atendiendo más de 220 pacientes ahorita con sospecha de COVID y hemos tenido más de 25 pacientes con resultados positivos. Doctor, perdón, se pierde ¿Sí? un poquito el audio. ¿Podría usted acercarse un poquito más a su micrófono? De Sí. favor. Gracias. A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Ya se escucha mejor. Gracias. Ok. Pero esto no hubiera sido posible sin este trabajo de equipo. Y la pandemia creo que ha sido algo que ha sacado de todos los seres humanos eso bueno que traemos. Además de que hemos vivido un momento difícil, hemos encontrado una gran empatía entre nosotros, una mayor humanización, y sabemos que con el conocimiento, la planeación y la estandarización de procesos podemos seguir haciendo frente a esta enfermedad que todavía no se va. Por último, agradecerle al doctor Ballinas por esta invitación. Esta diapositiva es de él y siempre la mencionamos al final de todas nuestras pláticas, porque sin duda alguna el trabajo en equipo es la mejor manera para alcanzar resultados adecuados. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por platicarnos su experiencia, sobre todo de este tema que aún está muy latente y que estoy segura es una gran aportación para todos nuestros asistentes. Muchas gracias.